Sean bienvenidos a nuestra última clase de Historia de la Reforma Protestante. Y hoy entonces vamos a empezar el módulo 4, pero antes de eso, recordar que hasta hoy se puede entregar el módulo 3, todas las actividades pendientes del módulo 3, en la cual ustedes estuvieron trabajando, ¿cierto? Arduamente. Y había dado una tarea respecto al módulo 3, una tarea opcional extra, que aquel que quiera subir 3 décimas para el cuestionario, puede entonces el cuestionario o el ensayo, ¿verdad? Puede entonces hacer un informe de una página luego de ver la película de Lutero, comentando las 3 principales enseñanzas que le dejó ese video, ¿ya? Que es como bien ilustrativo de las luchas internas de Lutero y después cómo va creciendo en su fe y obteniendo respuestas desde la palabra de Dios para también terminar con esa angustia y confiar en la soberana gracia del Señor. Así que se los dejo ahí. Y revisamos también varias temáticas respecto a la reforma magisterial, que es donde los personajes principales son Lutero, Zwinglio, Calvino y John Knox. Cuatro personajes claves de la reforma magisterial, desde el magisterio, desde la academia. Pero también hoy día vamos a ver entonces el módulo 4. Y este módulo es un módulo que nos muestra la otra parte de la reforma protestante. Algunos le llaman el ala izquierda de la reforma. Bueno, es una ala distinta, no sé si derecha o izquierda, pero una ala distinta, que es este módulo 4 donde veremos la reforma radical y el desarrollo del protestantismo. ¿Ya? Este último módulo, aunque solamente dura una semana, que hoy es la única clase, no hay más de esto, hay una semana para hacer las actividades. Dentro del contenido vamos a desarrollar, ver el desarrollo y expansión de la reforma radical, el desarrollo de los protestantes en Inglaterra y la formación de diversas denominaciones. Es aquí usted va a poder ver de dónde nace la denominación en la cual usted participa, principalmente. Y además vamos a tener tiempo de reflexión y desafíos actuales sobre la reforma protestante. El objetivo es entonces reconocer y examinar el origen y desarrollo de la reforma radical, identificar el contexto y los antecedentes que permitieron el desarrollo de diversas expresiones protestantes en Inglaterra, los cuales posteriormente permitieron la formación de diversas denominaciones en Europa y América, y reflexionar en los desafíos que la reforma protestante representa para las iglesias protestantes y evangélicas en el día de hoy. Las lecturas son de Justo González, ¿verdad? Con su libro Historia de la Reforma. Vamos a ver el capítulo 6, el movimiento anabaptista, y la reforma en la Gran Bretaña. Son esos dos capítulos principalmente. Y entonces la evaluación es 50% el informe y 50% un cuestionario. De eso entonces básicamente es este módulo. Y el informe tiene que ver con hacer un informe investigativo sobre una de las denominaciones protestantes o evangélicas mencionadas en clases. Yo le voy a mandar un listado también para que la revise. La idea es que pueda investigar de una de ellas. Así que va a ser un módulo muy interesante donde lo ideal es que usted pueda identificar de dónde nace o de qué línea evangélica o protestante nace la propia iglesia en la cual usted es parte y cómo su propia iglesia local en la que usted participa dominicalmente o también durante la semana, de dónde entonces toma las principales enseñanzas bíblicas. Eso sería como lo ideal. Así que yo le animo a que pueda ser un módulo interesante para usted también y pueda crecer mucho en su fe y en su identidad cristiana, pero también en su identidad denominacional. Lo principal es en Cristo, ¿cierto? Pero sin duda también crecer en nuestra identidad denominacional nos ayuda también en esta fe cristiana. Así que a continuación eh, voy a también, bueno, a motivarlos para que realmente puedan crecer en su vida cristiana y realmente espero que al final de este módulo ustedes puedan sentir que saben de dónde vienen y por lo mismo la idea es no repetir los errores y sino que crecer en la fe en el Señor. Entonces comenzamos con este último módulo que se llama la Reforma Radical y el desarrollo del protestantismo. Como siempre comenzamos con algunas frases, ¿verdad? Como Gálatas, texto de la Biblia dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Ya? Aquí habla de un bautismo, ¿cierto? Justamente la reforma radical tiene que ver con que sus inicios tienen que ver con una doctrina principal para ellos, que es el bautismo, la forma de bautismo. Eh, Nosotros creemos que en Cristo hemos sido bautizados, ¿verdad? Cuando lo conocemos, es decir, pasamos de muerte a vida, que es el símbolo del bautismo, según Romanos capítulo 6 también. Pero sin duda, diversas denominaciones han interpretado de diversas formas el bautismo.
El mundo metodista, el mundo luterano, anglicano y presbiteriano lo interpreta de cierta forma y en general ellos bautizan bebés. En cambio, el mundo bautista y otras también líneas pentecostales no bautizan bebés, pero cada uno de ellos tiene su argumentación para eso. Así que no quiero meterme en su denominación, eso es decisión de cada uno de ustedes, pero sí que al menos sepan cuándo nace esto de no bautizar bebés, porque durante mucho tiempo, desde la época de los padres de la iglesia, cuando se instaura la idea del pecado original, queda como que el bautismo limpia pecados y salva de alguna forma desde la iglesia católica. Por tanto, ¿en qué momento de la historia se hizo este clic de entender que no, el bautismo no salvaba y que tenía un simbolismo importante, pero no salvífico? Eso y mucho más, entonces lo revisaremos el día de hoy. Vamos a mencionar también un personaje de la historia, anabautista, que se llama Conrad Grebel, que dice, ahora todos quieren salvarse mediante una fe superficial, sin los frutos de la fe, sin el bautismo de la prueba y la tribulación, sin amor ni esperanza y sin prácticas verdaderamente cristianas. Esto lo dijo, mire, hace como 500 años atrás. Y ya en ese tiempo entonces había muchos cristianos superficiales. También le llamamos cristianos nominales, ¿cierto? Como que de nombre se llaman cristianos, pero en el fondo su vida espiritual no demuestra sus creencias que hablan o que mencionan. Entonces, vamos a ver quién es este personaje también y por qué es importante la historia. Este es un texto citado del libro de Justo González. Bueno, veremos la reforma radical, también el desarrollo protestante en Inglaterra, la formación de distintas denominaciones y reflexiones y desafíos para nosotros actualmente. Comencemos entonces con la reforma radical. Y voy a comenzar dando 3 décimas extras, ¿ya? Para aquel que vea la película que se llama La Reforma Radical. 3 décimas, donde tiene que hacer un informe de una página donde incluya las 3 principales enseñanzas que logra obtener de esta película, que dura aproximadamente 1 hora y media. Y la película se llama La Reforma Radical, también lo pueden encontrar como Los Radicales. ¿Ya? Y aquí esta es una imagen clave, donde no es un sacerdote o un cura el que bautiza a otro, sino que son entre ellos mismos como creyentes, son bautizados unos a otros. Tema que para la época eh, donde estaba terminando la Edad Media y empezando la Edad Moderna es un tema bastante complejo, ¿ya? Así que importante que usted lo pueda revisar también y podamos analizar todas estas temáticas. Bueno, lo primero es que ver algunos antecedentes. Me acuerdo que la clase, hace un par de clases atrás, revisamos el tema de Zwingli, ¿cierto? Como él en Zurich hizo varias cosas. Bueno, hoy día vamos a profundizar un poco más en esto, porque hay algunos personajes que eran cercanos a Zwingli, porque yo había comentado que él era muy estudioso y tenía más amigos. Bueno, uno de ellos, Felix Mans, él nació en Zurich, ¿verdad? En 1498, al interior de una familia burguesa, y poseía formación en idiomas bíblicos. También otro personaje amigo de él es Conrad Grebel, hijo de una familia burguesa en Zurich, estudió en varios países, ¿verdad? Derrochó su dinero en una vida pecaminosa y volvió a su casa con salud delicada, ¿verdad? Y sin títulos, pero después experimentó una profunda conversión gracias a la predicación del mismo Zwingli. Por lo tanto, le debía mucho a Zwingli. Jorge Jacob, o Blaurock también, nació en Graubünden, era católico, eh, y estudió teología en Leipzig, donde fue ordenado también sacerdote. 1524 abraza la reforma y se traslada a Zúrich, donde traba una profunda amistad con el ala radical de los zwinglianos. Y el último que vamos a ver también es Balthasar Hubmaier, que pastor de una iglesia en Alemania, atraído por la reforma basada en el Evangelio, estableció una estrecha relación con Zwingli. Y estos eran los 4 amigos cercanos de Zwingli, los cuales después se desmarcan de las doctrinas de Zwingli. Vamos a ver por qué, ¿ya? Y hay 2 grandes temas que tienen que también ver con esto. Uno tiene que ver sobre la misa y sobre el bautismo de infantes. Respecto a la misa, en un debate público en presencia del Consejo Municipal de Zúrich, Conrad Grebel solicitó cambios en la misa. Zwingli respondió lo siguiente: mis señores del Consejo decidirán cómo proceder ellos en relación con la misa. La respuesta de un hombre llamado Simon Sturff, otro del grupo radical, subraya la diferencia fundamental entre lo que tenían este grupo que estaba criticando a Zwingli y el Consejo. Dice: maestro Zwingli, tú no tienes autoridad para poner esta decisión en manos de mis señores políticos en el fondo, porque la decisión ya está tomada. El Espíritu Santo es quien decide esto. Entonces, eh, aquí hay un tema entonces que tiene que ver con que el tema de fondo
era la libertad de la congregación, es decir, de los seguidores de Jesús, para interpretar y obedecer la palabra de Dios sin la imposición de autoridades ni seculares o eclesiásticas externas. Es decir, que las decisiones de la iglesia local sean internas. Esto es un cambio, es uno de los pequeños cambios que se empiezan a poner, ¿verdad? Que se toman tema de la misa, pero en el fondo son semillas que se quieren marcar. Otro también tiene que ver con el bautismo de infantes. ¿Por qué? Porque habían dos hombres llamados Guillermo Rublin y Juan Brodley, eran dos sacerdotes de Zúrich que habían comenzado a predicar en contra de la práctica del bautismo de niños y rehusaron bautizar a los recién nacidos en sus parroquias, sin el permiso previo de las autoridades. Entonces, el Consejo Municipal de Zúrich, que son este grupo, ¿verdad?, que toma parte en decisiones políticas y religiosas, experimentó dificultades en sus esfuerzos por mantener la uniformidad religiosa en la región, ante la resistencia de la población en las zonas rurales que era más difícil de controlar. Así que no pudo evitar que la actividad de los sacerdotes disidentes continuara durante todo el verano. Entonces, en 1524, en septiembre, este grupo disidente escribió cartas a Martín Lutero, también a Andrés Karlstadt y Thomas Müntzer, que eran como los alemanes más famosos que también tenían como, estaban haciendo la reforma, porque en este como que se generó un ambiente de reforma para pedir la opinión. Y llegaron a como varios acuerdos, ¿ya? Eh, en lo que se refiere al bautismo, ellos dijeron que entendemos que ni siquiera un adulto debería ser bautizado sin la regla de Cristo. Las Escrituras nos dicen que el bautismo significa que por la fe y la sangre de Cristo son lavados los pecados del bautizado, y significa que uno está y debe estar muerto para el pecado, que se ha adquirido una nueva vida y un nuevo espíritu, y que será también, y que será salvo con certeza. Tampoco proporciona salvación al bautismo. Entonces, justamente esto era una de las temáticas del bautismo que estaban cambiando. El significado de este acto, entonces, no se halla que el bautismo es importante en sí mismo, sino que era la creación de una nueva clase de iglesia, una comunidad concreta y libre de la dependencia a las autoridades civiles, en que los miembros se comprometen mutuamente a dar y recibir consejos fraternales en su seguimiento de Cristo. El simbolismo de este lavamiento solo tiene sentido en cuanto a la realidad espiritual simbolizada. Es decir, el bautismo significa andar en novedad de vida, que tiene que estar presente, por supuesto. Así que, ¿qué significó esto? Que ambos, Lutero y Zwinglio, denunciaron y sacaron a la luz la alevosía y la bribonada de la santidad papista, como si quisieran echar todo por tierra con rayos. Es decir, fueron muy rápidos en empezar a cambiar cosas dentro de la iglesia de Zúrich, que todo era católico antes, ¿cierto? Pero se empezaron a sumar a esta idea reformista de Lutero y empezaron a hacer sus pequeños cambios. Pero aunque fueron rápidos en denunciar todo lo que el Papa decía que va contra la Escritura, o que, no había, o que había cierta libertad para tomar otras decisiones distintas a las que se imponía desde Roma, no ofrecieron nada mejor a cambio. Y si alguien quiere investigar toda esta línea con más detalle, un experto que es anabautista es John Jover. Tiene un libro bastante interesante que pueden aprender mucho más de esto. ¿Qué pasó con todos estos aires de rebeldía, cierto, o cambios de la doctrina? ¿Qué pasó con los disidentes en Zúrich? Bueno, esta agitación social, suscitada por la suspensión de los bautismos de infantes, siguió creciendo hasta que el Consejo Municipal ordenó la resolución del conflicto entre Zwingli y sus seguidores. Y este consejo dictaminó el 18 de enero, y fíjense la fecha, no es que para memoricen, sino que para que se den cuenta lo rápido que ocurrió esto. El 18 de enero de 1525 impuso que todos los niños que no habían sido bautizados tenían que ser bautizados dentro de un plazo de 8 días, y que los papás que rehusaran cumplir con esta ordenanza municipal iban a ser echados del territorio. 3 días después, los extranjeros llamados Rublin, Hatzel, Brodley y Kastelberger fueron expulsados de la ciudad porque no bautizaron bebés. No, se reunían no solamente en Zúrich este grupo, sino que también en los cantones, en las regiones cercanas. Es muy probable que también celebraran la Cena del Señor en estas reuniones domésticas. Entonces, en ella los lectores solían leer la Biblia e intercambiando opiniones, algo que tampoco era común. Leer la Biblia e intercambiando opiniones, no. En la Iglesia de Roma siempre se imponía desde arriba lo que había que creer. Y es más, desde la Reforma Magisterial también en general eran Lutero, Zwinglio, Calvino y John Knox los que tomaban decisiones doctrinales y la interpretaban a la Iglesia. Acá entonces hay un fenómeno nuevo, que las mismas personas, desde la congregación de creyentes, el grupo creyente, leían la única Biblia que existe, digamos, como la palabra de Dios, pero después ellos conversaban unos con otros.
Y eso igual es un cambio importante. A Grebel y Felix Mans se les combinó entonces a desistir de las escuelas que provocaban esta agitación. En realidad, estas famosas escuelas eran reuniones vespertinas que se celebraban en casas. Y ahí entonces en las casas empezó entonces a ver esta diferencia de opinión respecto a los demás. Por lo tanto, lo que vemos acá es que Grebel y sus hermanos habían escrito: la cena de comunión fue instituida por Cristo e implantada por Cristo. Debe utilizarse pan corriente. Además debe utilizarse un vaso común, no como la Iglesia Católica, que era un pan especial, un vaso, una copa especial, todo especial. Ellos decían que no, que lo importante no está, ¿verdad?, en, en el pan y en el vaso. Además, ellos dicen que no debería ser administrada por ti, ¿ya? Como por los sacerdotes solamente, porque la cena es una muestra de comunión. No una misa, no es un sacramento, algo que te otorga salvación, algo que te otorga gracia de Dios especial. Porque nadie debe tomar para sí solo el pan de la comunidad. Tampoco debe ser celebrada en templos solamente, porque eso es lo que crea una falsa adoración, como que se le pone un énfasis especial a estos elementos que son el pan y el vino. Debe ser celebrada, incluso dicen, a menudo y con frecuencia, cosa que también en el caso de Lutero, recordemos que lo hacía constantemente, pero Zwinglio la impuso cada cierto tiempo para que no se tomara como a la ligera. Bueno, este grupo empezó a pensar distinto. ¿Qué hace una iglesia cuando empieza a pensar distinto a los hermanos de la congregación? Siempre algo termina en división, ¿no? Así que esto de que las iglesias se dividan no es algo que empezó hace poco tiempo, sino que también en este tiempo ya está empezando y es no menor. Pero hay razones y razones para dividirse. Y tampoco acá se quiere justificar que si yo pienso distinto a mi pastor en mi iglesia, me enseñaron en el Instituto de Educa que hay que salirse o hacer reformas. No, estamos aprendiendo de la historia para que no cometamos los mismos errores y para que aprendamos las cosas positivas y no repitamos las negativas. Entonces, ¿cómo empiezan los famosos hermanos anabautistas? Bueno, el contexto de esta prohibición de las reuniones anabautistas, este contexto de echar a los que no bautizan bebés, ese es el contexto. Entonces, yo le había dicho que el 18 de enero, ¿se acuerdan? Se impuso esta orden. Mira, 3 días después, el 21 de enero, 1525, a pesar del edicto del Consejo Municipal, los disidentes se reunieron en la casa de Félix Mans para orar y buscar la dirección de Dios en esta nueva y angustiosa encrucijada en la que estaban. Y fue aquí cuando los 15 hombres reunidos fueron bautizados y que se consagraron juntos al nombre del Señor. Uno confirmó al otro en el servicio del Evangelio y comenzaron a enseñar la fe y sostenerla, dice el texto de Joder. Porque ellos reconocieron que el bautismo de ellos no era válido, porque habían sido bautizados sin antes haberse arrepentido. Y siempre cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de bautismo, casi siempre está unido al arrepentimiento. Por tanto, la perspectiva, la interpretación de ellos es que el bautismo precede, o sea, perdón, antes, claro, viene después del arrepentimiento. Por eso, como no tenían quien los bautizara, bíblicamente se bautizaron unos a otros, llegaron a esa conclusión. Eh, entonces, lo que vemos también acá es que Jorge Jacob o Jacob pidió que por amor a Dios fuera bautizado con el verdadero bautismo cristiano, por su fe y convicción, no porque sea una imposición desde mis padres. Y puesto que se prosternó con este ruego y ese deseo, Conrad Grebel lo bautizó a él, porque a la sazón no había otro ministro ordenado que pudiera cumplir esa función. Cuando esto ocurrió, los demás expresaron su mismo deseo de que Jorge Blaurock lo bautizara, Jorge Jacob lo bautizara, cosa que él hizo accediendo a su deseo. Así se consagraron juntos con gran temor de Dios, en el nombre del Señor. Uno confirmó al otro en el servicio del Evangelio y comenzaron a enseñar la fe y a sostenerla. Con esto comenzó la separación del mundo y las malas obras, dice el texto de Yoder. Para la Semana Santa, al poco tiempo después, Baltasar Hundmayer y la mayor parte de la congregación fueron bautizados sobre la base de su profesión de fe. Es decir, yo profeso mi fe y luego de profesar mi fe voy al bautismo. Hundmayer, entonces, uno de los pocos líderes anabautistas con formación teológica, se convirtió en uno de los principales escritores y apologistas de este movimiento anabautista. Everly, pregunta de prueba ahora, Everly, detenido por las autoridades del cantón católico de Chuis y quemado en la hoguera,
el 29 de mayo de 1525, fue el primer mártir entre los hermanos suizos. Por lo tanto, este grupo recibe el nombre de hermanos suizos o los anabautistas, porque anabautista significa rebautizador, eran los que rebautizaban. ¿Cómo se extendió entonces este movimiento? De muchas formas. La reunión de enero era principalmente una reunión misionera. Los expulsados de la ciudad, especialmente laicos, regresaron a los lugares donde vivían antes, ¿ya? Y en 6 meses establecieron pequeños grupitos de simpatizantes en distintas partes también de Alemania y de Suiza, ¿ya? Al día siguiente, Juan Brodley, bajo sentencia de expulsión, bautizó las afueras de Zúrich, a la vista de todos, a un nuevo creyente. Lo roció con agua en un charco. Y eso, obviamente, era una herejía, bautizar a otro cuando el bautismo de adultos no existía, sino que solamente el bautismo de infantes era un tema. Y más encima que no fuera un sacerdote típico de la Iglesia Católica oficial, era otro tema. En el curso de la siguiente semana, Blaurock, Rebel, más, todos organizaron un grupo informal, otra pregunta de prueba, en Sólico, ¿ya? Como fue la primera congregación anabautista y bautizaron a 35 creyentes, entre los pequeños agricultores de la zona, con sus esposas y sus trabajadores. ¿Cómo respondió la autoridad? No se iban a quedar tranquilos, ¿verdad? Las autoridades que querían tener el poder religioso ante esto. Entonces, en virtud de que los anabautistas se oponían a los diezmos, y este es el tema de prueba, se oponían a los diezmos y los impuestos para que los diezmos y los impuestos políticos, impuestos como obligatorios, sostuvieran a los pastores. Recordemos que en Inglaterra después, pero también Lutero, el Estado le paga el sueldo a los sacerdotes o a los líderes protestantes también después. Este grupo estaba en contra de eso. Vieron en esto una esperanza entonces como ellos empezaron a decir que esto no debiera imponerse por la fuerza ni el diezmo, ni este tema, ni los impuestos sostener a los pastores, mucha gente vio en este movimiento una esperanza para aliviar las cargas económicas y las mejoras sociales para la gente campesina más sencilla. Aunque esta no fue la intención primaria de los evangelistas, sino que ellos tenían convicción de que no podía recibir dinero desde un impuesto político o una obligación. En consecuencia, alarmadas ante esta manifestación popular, las autoridades de Zúrich intervinieron para suprimir la disidencia. Se promulgó un edicto que prohibía la celebración de reuniones en la ciudad y en sus cercanías. Se fijaron multas para los que practicaban el rebautismo y se formó una milicia especial para reprimir la rebelión. ¿De qué cosas acusaron a los anabautistas? ¿Cuál eran su grave, qué era lo grave que ellos estaban haciendo? Bueno, según ello habían varias cosas. Número uno, se les acusó de formar comunidades eclesiales, de enseñar la no violencia. Este grupo era pacifista, no quería pelear contra los musulmanes, no quería pelear contra nadie, eran pacifistas. Y como eran pacifistas, lo acusaron de traición a la patria. Si tú no peleas contra los demás, eh, es decir, que tú estás en contra de la patria. Me acusaron de eso, digamos. El compartimiento de los bienes y el rebautismo. Es decir, trataban de tener las cosas en común, menos la esposa, dicen los textos antiguos, menos la esposa. Lo demás, todo se compartía en el sentido de compartir los bienes, que trataban de realmente ser la iglesia del libro de Hechos, capítulo 2. También el rebautismo, por supuesto. Formaron el tumulto y la discordia social que el anabautismo estaba creando en el pueblo. Según ellos, esto es lo que era lo grave. Y aquí hay una imagen. eh, Dice una historia que Dirk Williams salva a su perseguidor. Este acto de misericordia lo llevó después a que fuera recapturado y después fuera quemado. O sea, él por ayudar, después lo mataron por eso. Aún así, los anabautistas eran pacificadores, gente que no mataba a otra, no golpeaba a otra, creían realmente que el evangelio es paz, pacificadores. ¿Qué pasó después de todo esto? Mans fue sentenciado a morir ahogado y Blaurock, como no era ciudadano, fue condenado también al destierro. Mans fue ahogado en el río Limat, el primer mártir disidente muerto a manos del protestantismo establecido. Sí, ni siquiera muere a favor en manos católicas, muere en manos de otros protestantes, que son los grupos de Zwingli. Es significativo que las autoridades no hicieran nada para hacer callar a su madre y a su hermano, que en voz alta les animaron a mantenerse firmes durante todo el camino de la ejecución, mantenerse firmes en sus convicciones de que Cristo salva, que el bautismo no salva, que el bautismo es luego de creer en el Señor Jesús y arrepentirse, no cuando bebés, y un montón de otras temáticas. Se mantuvieron firmes y murieron por esa causa. Lo sellaron con su sangre. ¿Ya? Y ante todas estas muertes, esto obviamente provocó conmoción
y aparece entonces que ellos necesitan entonces juntarse. Este Leitgem es algo muy importante porque a principios de 1527, 2 años después de que comenzaran, este movimiento se encontraba amenazado por la desintegración debido a que sus principales voceros estaban muertos, desterrados o viviendo clandestinamente. Porque era gente que, aunque algunos tenían conocimiento bíblico y teológico, no hicieron los cambios desde el poder político, no se unieron con los políticos para hacer los cambios, como sí lo hizo Lutero, como sí lo hizo Zwinglio, como sí lo hizo Calvino, como sí lo hizo John Knox. Este grupo no buscó el poder político como apoyo, y tampoco nunca lo quisieron ni lo pidieron. Nunca fue así, sino que eran gente sencilla que tenía convicciones basadas en la palabra de Dios. Obviamente eso hacía que ellos dependieran mucho de un montón de temáticas, pero en el fondo podían terminarse este movimiento. Su existencia entonces peligraba por varias razones. La iglesia establecida arremetía contra ellos, con violencia, ¿ya? Exponiendo, según ellos, doctrinas nocivas y discordias. Él mismo también carecía de homogeneidad, era un movimiento, no podemos decir que todos los anabautistas pensaban lo mismo, eran grupos muy distintos, de hecho vamos a verlo también ahora. Frente a estas amenazas, decidieron juntarse los líderes a finales de febrero de 1527, 2 años después, en una aldea en Leitgem, en la frontera entre Suiza y Alemania. Y esto fue determinante para definir la identidad de este movimiento, que sin estructuras formales y sin medios de comunicación masiva, más que la palabra de Dios, creció rápidamente entre las clases artesanales y campesinas. Querían corregir los errores de los espiritualistas y los racionalistas, que es un grupo radical. Entonces, la mayoría del movimiento de estos hermanos suizos se encontró como que el líder más capaz era Michael o Miguel Sattler, quien completó la visión que los primeros combatientes de Zurich habían entrevisto. Con estas definiciones que se toman en esta aldea, el movimiento tuvo bases firmes para continuar, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles serían bueno, cómo estaría organizado, estructurado este movimiento? Bueno, hay varias, entre las corrientes bautistas están los grupos espiritualistas y entusiastas. Los espiritualistas se dividen en tres grandes grupos: en los evangélicos, racionalistas y los espiritualismo especulativo. Y los entusiastas se dividen en los pacientes o sufrientes y en los violentos y revolucionarios. ¿Ya? Es decir, un grupo es como muy, bueno, espiritualista tiene que ver con que ellos, bueno, todos tenían fe en el Señor y creían en el Espíritu Santo, pero tiene que ver básicamente con que eh, eran como más, eran como en su forma de ser, eran como mucho más tranquilos, no tan como efusivos en su fe. Pero los entusiastas eran gente como muy efusiva, de hablar mucho, de gritar mucho, ¿verdad? De ser como mucho más potente en un montón de cosas. Y aquí están los pacientes o sufrientes y los violentos. Y obviamente dentro de este grupo no son todos iguales. Por eso es que también vamos a ver, analizar un poco esto de los movimientos. ¿Cómo son los espiritualistas? ¿Cómo son los entusiastas? Los espiritualistas, ¿ya? Dentro de los espiritualistas, bueno, son herederos básicamente eh, los espiritualistas son herederos de los prerreformadores. ¿Se acuerdan los prerreformadores? Como Wycliffe, Hus, Savonarola, pero también de Pedro Baldo. Bueno, es un grupo de eso también, son muy parecidos. No es un movimiento organizado esto, no es como que nosotros somos los espiritualistas, no es así, sino son una categoría que trata de describir a aquellas personas que tenían en común el desprecio de todo lo externo, querían ser como tan espiritualistas que todo lo que huela a sociedad, todo lo que venga del mundo, no querían tener contacto con ello. Son radicales en su crítica y son rebautizadores, ¿ya? Pero, pero ellos en nombre del Espíritu Santo rechazan las formas tanto antiguas como nuevas, quiere que Dios como que le dé nueva revelación hoy y como que las tradiciones antiguas no, y tampoco cosas como no, ni el futuro, sino que lo que el Espíritu me diga hoy, eso voy a hacer. Y en este grupo entonces, los evangélicos estos grupos desean una experiencia del corazón y de la conciencia con Dios. Este grupo se puede decir que de aquí vienen los verdaderos anabautistas, el grupo como más estable y el grupo más famoso y el grupo que después creció más. Están los racionalistas que dicen que el espíritu es conocimiento. Ellos quieren contemplar a Dios. Muchos de ellos también son científicos, ¿ya? Y uno de ellos es Miguel Servet,
que él era anabautista, era un racionalista, ¿verdad? Era un científico, pensante, cierto, un montón de cosas, pero él creía que Dios no era tres personas, no era un Dios en tres personas, él creía que Dios era uno solo. Y justamente a Miguel Servet lo toman preso en Ginebra, digamos, y lo condenan a la muerte, y Calvino no hace nada para librarlo de eso, pudiendo hacer algo. Justamente es el punto complejo, Miguel Servet, ¿ya? Bueno, están los especulativos, que para ellos la espiritualidad en metafísica o cosmología, ¿cierto? Se van como en temas como mucho más metafísicos y filosóficos. Hay otro grupo. Los entusiastas, tenemos también dos grupos, los pacientes y los revolucionarios. Y dentro de este grupo, bueno, ellos buscan una expresión visible, externa e institucional de la fe. Se opone a los anabautistas porque mientras que estos últimos otorgaban centralidad a la Biblia y a la comunidad de fe, el entusiasta no necesitaba de la mediación de dichos elementos para recibir el Espíritu. Ellos eran como grupos que personalmente buscaban hacer la voluntad de Dios. En cambio, los grupos anteriores trataban de la comunidad de fe, la palabra de Dios era algo central. Este grupo pretendía poseer un mensaje, poder o una presencia particular que era independiente de la Biblia y de la congregación. Es decir, creían tener nuevas revelaciones y ser como grupos que Dios le revela a ellos algo especial. No sé si les parece que hay en este tiempo hay gente que quizás tiene esta misma forma de pensar, que como que a veces dejar un poco de lado la palabra de Dios y pensar que Dios en sueño o en alguna revelación le da algo más que la Biblia no es todo. Este grupo era así. Y los pacientes era un grupo que tenía iluminaciones escatológicas, ¿verdad? Pero como que Dios va a hacer esto prontamente y va a caer este fuego, o que esto viene pronto, entonces hagamos lo otro. Pero eran pacifistas, por lo menos. Y pretendían dar consuelo en medio de la realidad. Personajes de este grupo son Melchor Hoffman, que un personaje que hizo mucho daño, y otros más, ¿ya? Y de los revolucionarios pretendían ir hacia un orden nuevo divino. Ellos querían iniciar el reino de Dios. Y vamos a ver un punto negro en la historia de este grupo, que es el fiasco de Münster, con Tomás Münster también como un personaje clave, que ellos fueron muy violentos y mataron mucha gente, es decir, este grupo no era pacífico. ¿Y cuál es el famoso fiasco de Münster? ¿Ya? Bueno, lo que pasaba es lo siguiente. Eh, lo que pasaba es que hay un personaje llamado Melchor Hoffman, que mencioné recién, que él introdujo en los Países Bajos la práctica del bautismo de adultos. Bueno, lo habíamos visto que inició antes que él. Aunque conocía a los hermanos suizos de este grupo, ¿verdad? Hoffman se consideraba un líder de un movimiento propio. Él inició su propio movimiento. Para él, el bautismo era considerado como un signo escatológico más que una entrada a la comunidad de fe. Es decir, que tú eras bautizado significaba que Cristo ya llegó a tu vida, y por lo tanto el regreso de Cristo era inminente. Él suspendió el bautismo y regresó a Estrasburgo para participar de la llegada al reino de Dios. Fue apresado y pasó su última década encarcelado. Y entonces, en ese contexto donde está él, hay varias cosas que suceden. Ocurre la guerra de los campesinos, hubo ola de revueltas locales, tiene una relación indirecta con los reformadores, y Thomas Müntzer es un personaje clave aquí. ¿Por qué? Bueno, Thomas Müntzer fue un predicador alemán, partidario de la Reforma, defensor del anabautismo y caudillo revolucionario, ¿ya? Que fue decapitado después. Era gente violenta igual, querían por la fuerza a veces hacer cambios. Richard Hoffman, en un momento él se cree que tiene una revelación nueva de Dios y se cree él un profeta Elías, pero moderno. Jan Mattis, panadero, se creía que era una especie de Enoch de la Biblia. Juan Van Leyden, ¿verdad? Era un sastre y se creía un nuevo rey David. Rothman era un pastor luterano que tenía mayor entendimiento de la palabra de Dios, se convirtió en anabautismo, fue un escritor que podría haber hecho algo más y no hizo nada. Y otro personaje más que era como el que juntaba a la gente y movía las masas, el gremial. ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que estos personajes se juntan en un momento de la historia. Münster se reveló al obispo de esta localidad y también y el príncipe católico, y adoptó el luteranismo radical de Rothman. El pueblo oprimido por, por el mundo católico se radicalizó bajo la guía de este personaje que movía las masas, este personaje con buena oratoria, ¿cierto? Que movía a la gente para hacer cosas. En Holanda entonces surge un nuevo líder, profeta llamado Jan Matthys, ¿verdad? Y que también fue parte del movimiento melchorista de Melchor Hoffman, y siguió a este profeta, corrigió la revelación de la llegada al reino de Dios,
Ya dijo, no, ¿saben qué? Melchor Hoffman dijo que el reino de Dios iba a llegar en Estrasburgo y no. Yamate dijo, el reino de Dios va a empezar en la tierra, en la ciudad de Münster, Alemania. Las personas siguieron la profecía de Melchor Hoffman y este otro profeta. ¿Y qué pasa cuando alguien sigue un profeta que no tiene ninguna idea de la que dice la Biblia y se pone a disparar, ¿verdad? O decir fechas y cosas sin sentido? La multitud le cree, la multitud ignorante. La multitud se apoderó de la ciudad. Los creyentes en ese tiempo se apoderaron de la ciudad a punta de violencia. Sacaron a los católicos y sacaron a los demás protestantes y solamente trataron de quedar anabautistas y el que no quedaba lo obligaban a ser anabautista. Matis después murió cuando salió el encuentro del ejército de la ciudad. Y dijo, no, yo soy profeta, aquí nadie me va a hacer nada cuando venga el ejército católico. Se puso al frente y murió, siendo un simple ser humano. Entonces acá también participación importante es Juan de Leyden, que fue proclamado el rey, y él se creía el rey David de la ciudad. Entonces todas estas cosas raras, externas, ¿cierto? Donde personajes se creen, empiezan a interpretar el Antiguo Testamento y hacer una hermenéutica, una exégesis sin ningún sentido bíblico, sin ninguna metodología seria, lo único que trae es que se produzca un fiasco. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucede es que ocurre el famoso sitio de Münster, donde entre el 34 y el 35, 1500, está marcado por el terror y el hambre, porque los católicos asedian la ciudad y no dejan que haya comercio. Esto produce hambre. El punto central para ellos era considerar una escatología que debía realizarse por la fuerza, es decir, como el reino de Dios no viene, como Cristo no viene, nosotros por la fuerza vamos a imponer el reino de Dios. Los profetas fueron derrotados militarmente por católicos después de un corto experimento teocrático. Quisieron que Dios guiara la ciudad, pero ¿cómo Dios guía la ciudad? Ellos creyeron que Dios los guiaba a ellos para guiar la ciudad. Así que ojo cuando alguien dice que no, que se imponga Dios y que queremos un gobierno teocrático, a veces es que otro ser humano que cree hablar en nombre de Dios nos gobierna. Y en la historia esto ya ha pasado y ha sido un fiasco, ¿ya? Así que esto sucedió. Bueno, pero ¿cuál es el punto acá? Pensar que todos los anabautistas son los que participaron en el fiasco de Münster es un error de interpretación, porque ¿se acuerdan que le dije que el grupo no era homogéneo, era muy amplio? Solo el grupo entusiasta, los revolucionarios de ese grupo, eran los que participaron de esto. Entonces, no es que todos los anabautistas eran así, de hecho, ustedes vieron, los demás anabautistas eran pacifistas, pero esto fue un punto negro en la historia de la Reforma Radical. Entonces, ¿qué cosa, qué pasa, qué fue lo terrible de acá? Bueno, ocuparon la ciudad haciendo una dictadura religiosa. Creyeron que era la nueva Jerusalén, Münster. Introdujeron el rebautismo obligatorio. No era opcional bautizarse, ser bautizado, era obligatorio para ellos. Lo impusieron por la fuerza. Prepararon una guerra santa con las tropas del obispo de Münster y sus aliados contra los católicos. Practicaban la poligamia. Como eran pocos hombres, empezaron a casarse unos con otros porque quisieron, insisto, esta interpretación del Antiguo Testamento, donde es como que ellos pensaban que estaba permitido eso en el Antiguo Testamento y uno se creyó el rey David, profeta Elías, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Siempre termina mal. Entonces, ojo con estas iglesias que interpretan el Antiguo Testamento y quieren poner baile, danza, ropa, lenguaje del Antiguo Testamentario cuando no vemos eso en el Nuevo Testamento. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero de ahí a creer que mi iglesia, mientras más se parezca al Antiguo Testamento, donde lo que toque en la planta de tu pie será tuyo y los hermanos con mala interpretación haciendo estupideces, ¿verdad? En honor a esta mala enseñanza, ojo con eso también, porque esto ya ha pasado en la historia. Impusieron la colectivización de bienes, es decir, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, pero por la fuerza, no como el libro de Hechos que cada uno de su corazón lo donaba, lo repartía. Esto era por la fuerza, como un comunismo impuesto. Factores que produjeron el fiasco, bueno, persecución de la reforma radical, opresión social, corrupción política, teología cambiante, esto de ser como profeta y místico al mismo tiempo, y falta de distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, no entender la Biblia. Nunca representa una desviación básica de la reforma radical como el resto del anabautismo, porque el anabautismo no es así. Pero mucha gente quiere decir que los radicales que era mejor la reforma magisterial porque era más ordenada, versus el fiasco de Münster que era anabautista. No es así. No todos los anabautistas eran de este grupo.
De hecho, era un grupo totalmente radical, distinto, porque todos los demás eran pacifistas, este grupo no. Entonces, quizás quieren ocupar el movimiento anabautista para validar su propuesta, pero este en esencia no era anabautista. Y entonces, en medio de este caos, ¿quién ayudó a potenciar, a ordenar el asunto? Menos Simons, ¿ya? Nació en Holanda, fue un cura en una pequeña iglesia holandesa, empezó a dudar de la doctrina de la transubstanciación católica, decir que el pan y el vino son el cuerpo de Cristo, como dice el dogma católico, ¿cierto? Como resultado, comenzó a leer por primera vez el Nuevo Testamento y empezó a predicar un mensaje más evangélico. Poco después le sorprendió recibir noticias del martirio de un creyente y por volverse a bautizar. Dice, ¿cómo van a matar a alguien porque se quiso volver a bautizar? ¿Cómo es posible que lleguemos a ese extremo? Escudriñó la Biblia y empezó a dudar de la validez del bautismo de niños. Porque, insisto, en el Nuevo Testamento siempre se menciona que va el arrepentimiento, la fe y luego el bautismo. En todo esto, sin embargo, continuó con el estilo de vida lujoso y frívolo típico de los sacerdotes de su época. Pero después, eh, 60 anabautistas murieron a manos de autoridades y esto llevó a Simons a tener un tiempo de reflexión. No puede ser cómo muere tanta gente, en qué tipo de cristianos somos. Y después renunció al catolicismo y se unió a los anabautistas, ¿ya? Luego de eso, Simón se dedicó a la enseñanza, la evangelización, a aprender la escritura y sufrió constante persecución. Fue ordenado como obispo en Anabaptista y su labor tuvo éxito. De hecho, que un edicto del emperador ofreció recompensa por él, por su cabeza o indulto a cualquier delito, porque era alguien terrible según el mundo católico. 1543 fue enviado al noroeste, donde se dedicó los 18 años a construir iglesias de creyentes, ¿ya? ¿Y cuál fue el aporte que hizo él? Bueno, se unió al movimiento eh, y dentro de las muchas cosas que hizo, fue la figura pública que unió el movimiento después de los fracasos de Münster, ¿ya? Que es famoso, pero no es que todos sean así, era un grupo muy minoritario. En Holanda y luego en Alemania trabajó por levantar iglesias de creyentes, era muy evangelista. Sus escritos dieron base teológica al movimiento. Insistió en que la iglesia solo sería realmente reformada si se confirmaban las congregaciones de creyentes comprometidos con Cristo. No porque nazcas en una área vas a ser de tal iglesia, como lo que pasó en Alemania, que si nacías en tal parte de Alemania eres luterano, si nacías en otra parte de Alemania eres católico. Dice, eso no puede ser. No podemos ser cristianos por geografía. Tiene que ser, uno es cristiano solo por convicción. Y él, obviamente, a diferencia de Lutero, que Lutero no dijo nada más con ese tema, ¿verdad? Simón dijo que no, el creyente tiene que ser por convicción de fe en Cristo, como Señor y Salvador. Simón también enseñó que el cristiano verdadero tiene que ser pacifista, no puede ser violento, no puede matar a alguien. Simón reflejó una moderación de algunos, ¿ya? Que no encontraron en la reforma, en las otras reformas, ¿ya? Se unió a ciertos maestros que enseñaban que la disciplina de los creyentes que no se arrepentían llegaba a romper los lazos matrimoniales. Enseñaba que eso no es bíblico. Los menonitas y las iglesias bautistas surgieron del movimiento anabautista que Simons encabezó. Algunos dicen eso. Los bautistas entonces en Inglaterra fueron influenciados por Simons. Indirectamente, y esta pregunta de prueba, indirectamente, toda denominación que cree en una iglesia de adultos bautizados debe existir, que eso eh, tiene que recordar que fue Simos uno de los primeros en recordar o en enseñar esto, menos Simos. También, ¿qué otras cosas hizo además de todo esto? Este concepto moderno del Estado democrático con libertad de religión le debe mucho a Simos, porque él defendió el concepto de una iglesia libre que consiste en personas que libremente se asocian con los demás. Los demás reformadores habían adoptado el concepto católico de una iglesia aliada con el gobierno estatal. Simon dice que no. Simons fue uno de los que dice que la iglesia tiene que estar separada del Estado. La verdadera fe evangélica no puede estar inactiva. La fe evangélica tiene que vestir al desnudo, alimentar al hambriento, dar consuelo al dolorido, albergar al desamparado. Todo se hace en el nombre de Cristo. Él vivió en muchos lugares, ¿ya? Siempre organizando y predicando, acosado por sus perseguidores. Fue notoria su preocupación por la divulgación escrita de los puntos de vista anabaptistas en diferentes lenguas también. Y aquí vemos las migraciones, ¿ya? Entonces vemos que hay una zona de Prusia, después también incluso el movimiento anabaptista se fue a Canadá, de hecho hay una
dónde más anabautistas hay? En Paraguay, Canadá y en Holanda. Esas son las zonas donde más gente hay anabautista que todo existe ese movimiento. Creencias principales, bueno, su creencia básica era la misma de la Reforma, pero solo bautizaban creyentes y rebautizaban a los que habían recibido este sacramento cuando niños. Esos son rebautizadores. Creían en la autoridad de la iglesia local. No se te puede imponer desde arriba, ni de forma episcopal, ni menos desde otro, ni desde el Estado, quién van a ser los líderes de esa iglesia o cosas a la iglesia. La iglesia local, guiada por el Espíritu Santo, tiene que tomar esas decisiones. También predicaron la separación iglesia-Estado, el pacifismo y el aislamiento de cuestiones políticas, y su estilo de reforma era más profundo que el adoptado por los otros evangélicos. Por ejemplo, ellos creían en el sola escritura, sí, pero decían, pero la sola escritura interpretada por la comunidad de creyentes, no la sola escritura impuesta desde un personaje que tiene revelación de Dios, porque ellos habían visto que cuando alguien se asume como el creer que tiene toda la revelación de Dios, no habían visto que eso no lleva a nada bueno. Entonces, trataban de interpretar la escritura comunitariamente, siempre interpretando la Biblia de forma lo más sana posible. Entonces, ¿qué grupos surgen de esta línea? Bueno, los menonitas, hermanos luteristas, los Amish, no sé si han visto a esos personajes con un gorro raro, una barba larga, y hay videos de esto también. Amish también vienen de aquí. Varios grupos que se identifican como hermanos, y los primeros bautistas tuvieron influencia en los bautistas. No es que nacen de los anabautistas, pero tuvieron influencia de ellos. Así que, como verán, los anabautistas son la otra área de la reforma protestante. Entonces está la reforma magisterial y está la reforma radical. Ahora entonces nos vamos saliendo de esta parte, nos vamos al desarrollo de los demás protestantes. ¿Dónde nacen los demás? Metodistas, bautistas y otros más. ¿De dónde nacen? Y después los pentecostales, por supuesto. Bueno, hay que primero analizar el contexto político inglés. Lo que sucedía es que Enrique VIII fue un rey inglés que quiso divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, que era católica, y quiso casarse con Ana Bolena. Pero Roma no le dio permiso, por tanto Enrique cortó con Roma y inicia una nueva iglesia, en 1534. Bueno, finalmente se casó 6 veces. Y hay un personaje clave entonces, es Thomas Cranmer, que fue arzobispo de la iglesia principal de Inglaterra, de Canterbury, fue el encargado de establecer la iglesia anglicana. Por tanto, él es la mente teológica de los anglicanos, por si acaso. En Eduardo VI se convirtió, luego de la muerte de Enrique VIII, Eduardo VI se convirtió en el nuevo rey a los 15 años de edad. Era un protestante comprometido, pero era enfermizo y murió a los 21 años. Quien vino después en el trono. Y esta persona no tiene cara de amistosa, ¿cierto? María Tudor. Eh, Reinó entre 1516 y 1558. Bueno, eso es, perdón, no reinó, sino que fue su tiempo en que vivió. Era católica, hija de Catalina de Aragón. Obviamente, eh, como su papá no quiso a su mamá y se casó con otra, ella tenía resentimiento contra lo que fuera anglicano y lo que oliera protestante. Por tanto, era una católica acérrima. Fue reina 5 años, desde 1553 a 1558. Asesinó a Thomas Cranmer y a muchos protestantes. La llamaron María la Sanguinaria, o Bloody Mary en inglés. Luego, ¿quién llegó? Llegó Isabel Tudor, o Isabel I, al trono inglés en 1558. Ella era protestante y reafirmó el protestantismo. No tuvo hijos, pero ella reafirmó el protestantismo y hizo grandes cambios positivos. Y luego vino Jacobo I, que fue el nuevo rey de Inglaterra desde el año 1603. Era protestante y permitió que se hiciera una traducción de la Biblia al idioma inglés, por lo cual la versión en inglés más famosa que existe es la famosa King James, o Rey Jaime, o Rey Jacobo I. Entonces la versión King James tiene que ver con que durante su reinado apareció esta versión de la Biblia, King James, ¿ya? Y aquí nace un grupo que se llama los puritanos. ¿Dónde nace este grupo? ¿De dónde parte? Lo que podemos decir es que se aprobaron leyes en las que la Iglesia de Inglaterra tomaba una línea intermedia, en que no era ni católica ni protestante. Este acuerdo se llamó el Acuerdo Isabelino. Se acordaba entonces, este acuerdo trató de agradar a toda la gente, pero Inglaterra era muy católico para los protestantes y era muy protestante para los católicos, ¿ya? Eh, no había papa,
la adoración era menos litúrgica y creían en la justificación por la fe. Es decir, una mezcla. Tenían un libro de oración común, los sacerdotes tenían un traje especial, y otras temáticas fueron temas de pugna entre los dos grupos, católicos y protestantes. Hubo un grupo que era no conformista, que fueron encarcelados durante el reinado de María la Sanguinaria, quienes habían tenido contacto con los reformadores calvinistas, ¿ya? Entonces, ellos tenían contacto con Calvino y los demás en un momento. Entonces, un grupo de pastores intentaron reformar la iglesia católica y la iglesia anglicana desde adentro y presionaron para sacar todo lo católico de la iglesia anglicana. Estaban a favor de una iglesia que no fuera episcopal, querían orden, pero no querían que lo guiara el libro de oración. Entonces este grupo rechazó el acuerdo isabelino y este grupo se llamó los puritanos. Los puritanos entonces son gente que cree que la iglesia anglicana es válida, pero es muy católica. Son de línea más calvinista. Quieren purificar la iglesia anglicana, ¿ya? Y los principales puritanos están acá y ahí. Yo creo que mucha gente que ustedes han escuchado hablar de ellos o han leído. Entonces, bueno, Watson, John Owen, Baxter, Jan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino. Spurgeon también tenía rasgos puritanos. Marty Lloyd Jones, también un gran predicador, médico también, y James Packer, también otro famosillo. Jonathan Edwards también, que fue parte de uno de los avivamientos también. Así que son varios personajes. ¿Y qué sucedió en todo este tiempo? Muchas cosas. Entonces la iglesia anglicana fue hostil contra los puritanos por su predicación. 1000 ministros puritanos solicitaron al rey que la iglesia fuera completamente puritana, pero fue rechazado, ¿ya? Solo permitió que se tradujera la Biblia al inglés. Entonces después cuando vino el otro rey, Carlos I, instituyó prácticas ceremoniales católicas que los puritanos rechazaron. Después que el rey es derrocado, se pone a cargo del, mire, el rey es derrocado en Inglaterra, algo que fue algo muy llamativo, ¿cierto? Que un rey fuera derrocado y queda a cargo de Inglaterra Oliver Cromwell, el cual era puritano, y él asume el poder. Puritano significa que tenía ideas calvinistas, o sea, creía que la iglesia anglicana era una iglesia válida, pero tenía que ser purificada para ser más calvinista. Ojo con eso. Cuando la gente dice, ¿han escuchado alguna vez esta frase? Si un cristiano estuviera a cargo del gobierno, todo sería muy distinto. Y si tuviera tal doctrina, mejor todavía. Eso ya pasó. Pasó acá. Oliver Cromwell era puritano, tenía todo a su favor para hacer grandes reformas en Inglaterra, pero lo único que fue matanza y masacre a aquel que pensaba distinto a él, y fue un fiasco. Después de muchos temas políticos, Carlos II asume el poder en 1660 y restablece la Iglesia de Inglaterra y comenzó una ola de persecución contra todos los puritanos que se habían impuesto antes por la fuerza. Entonces, aprendamos de la historia. El puritanismo siguió desarrollándose, pero debido al fracaso del gobierno puritano, muchas familias siguieron nuevos rumbos y mucha gente se fue de Inglaterra y se fueron a países con libertad religiosa, como Suiza, Países Bajos, y otros se fueron a Estados Unidos. Finalmente, en 1689 se promulgó una ley de tolerancia, después de muchas cosas que pasaron, una ley de tolerancia, lo cual les permite a los grupos disidentes, estos grupos más pequeños, que no fueran anglicanos, funcionen, pero separados de la iglesia oficial. Y gracias a eso, un montón de grupos pequeños siguió funcionando, como los puritanos, los bautistas y un montón de otros más, pero ya no los perseguirían por su fe, cosa que antes sí los perseguían. ¿Quiénes son los descendientes de los puritanos? Entonces son presbiterianos ingleses, congregacionalistas, diversos grupos y también los bautistas. Todos estos grupos son descendientes de. Pero hay un grupo que se llama los separatistas. Los puritanos querían reformar la iglesia desde adentro, ¿cierto? Porque rechazaban el acuerdo isabelino. Pero hubo cristianos que rechazaban a toda la iglesia anglicana y decían, esta es una iglesia apóstata, no es una iglesia válida. Y este grupo se llamó separatista. Ellos deseaban formar iglesias con formato de gobierno congregacionalista, como también presbiteriano, ¿ya? Había iglesias separatistas en Londres que eran calvinistas en su teología y rechazaban el acuerdo. ¿Y qué pasó después de todo esto? Bueno, se empezó a desarrollar la iglesia. Jacobo VI, o Jacobo Estuardo, asume el trono y como era presbiteriano, puritanos y separatistas pusieron sus esperanzas en él, pero él rechazó
al grupo que lo apoyó, como buen político. Ojo con aquellos que ponen su fe en el nuevo político que viene, porque como es de nosotros y está con nosotros, nos va a ayudar. Esto ya ha pasado en la historia. Jacobo rechazó a puritanos y a separatistas cuando asumió el poder y renunció al presbiterianismo y apoyó el gobierno episcopal. ¿Por qué? Tuvo miedo de que se eliminaba la jerarquía religiosa. Si eliminaba eso y lo hacía más horizontal, después la gente se iba a acostumbrar a que no hubiera jerarquía y él como rey le conviene la jerarquía. Jacobo VI entonces comenzó a perseguir ferozmente a los puritanos y separatistas y comenzó a promulgar leyes para los que tenían estas prácticas. ¿Ya? En tal contexto, la persecución entonces aparecieron los grupos bautistas y luego otras denominaciones. Fue un tema complejo todo esto. ¿Ya? Inglaterra estuvo gobernada entonces por este Oliver Cromwell, que es este puritano, ¿cierto? Pero fue un periodo de tolerancia, fue un periodo muy complejo, ¿ya? Así que fue muy complejo. La Confesión de Fe Bautista de 1689 se firma en ese contexto donde empezó a haber tolerancia, ¿ya? Bueno, ¿y cómo se formaron entonces las diversas denominaciones? Porque se formaron los bautistas en este grupo, ya habían grupos puritanos, por otra parte en Escocia estaban los presbiterianos. Cuál es la línea si tuviéramos hacerlo en un mapa? Bueno, esta es la línea para que usted sepa. Esta es la reforma radical y esta es la reforma protestante. La reforma protestante protesta contra Roma, ¿se acuerdan? Que lo llamaron protestantes a este grupo de príncipes católicos que protestaron contra Roma. Ahí nació la palabra protestante, en la línea de Lutero. Entonces tenemos varios grupos. En la reforma protestante, después de 1500, tenemos a los luteranos, que nacen en 1521, pero Martín Lutero clava la 95 tesis en 1517, pero hoy parte en 1521 con la Dieta de Worms. Después, como que se forma este movimiento después de ser excomulgado. Y dentro del mundo luterano aparece un grupo que después se llama los pietistas, que es un grupo que busca ser totalmente distinto al escolasticismo, que busca, no en la academia, no en la, en, en estos debates teológicos, en estos estudios, debates, ¿verdad?, de gente muy estudiosa, sino que ellos buscan en la oración y la sencillez de la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo buscar a Dios. Son un grupo pietista. Ojo con esto. Este grupo después desaparece y no existe más, pero ahí no es un grupo importante. Dentro de los presbiterianos son calvinistas, perdón, está el calvinismo, perdón, de Calvino. Y dentro del calvinismo aparecen dos líneas de iglesias, las iglesias reformadas y las iglesias presbiterianas. ¿Ya? Las iglesias reformadas siguen su camino, que son calvinistas, pero son reformadas. Y estas iglesias reformadas pueden ser bautistas o presbiterianas, ¿ya? Y están los presbiterianos puros, que también se mantienen hasta hoy. Ahora, eh, están también en la reforma radical, están los anabautistas, que ellos tienen influencia hacia los bautistas, pero en general ellos caminan solos. Y este grupo anabautistas es muy diverso, le dije, están los Amish, los hermanos, los juteristas, son varios grupos pequeños, que no ni siquiera son famosos, pero hay una línea de esta, hay un grupo de esta línea. Ahora, vámonos finalmente a Inglaterra, porque en Inglaterra es donde aparecen más cosas. Con el mundo anglicano aparece en este grupo puritano, que son calvinistas en sus posturas, y están los separatistas que quieren separarse de Inglaterra. Este grupo como tal no existe, pero ellos ejercieron influencia, porque del grupo de anglicanos aparece un grupo que se llama congregacionalistas, que está en la famosa Iglesia Hermano Libre, por ejemplo, en este movimiento. Y eso es, pero fíjense que después los bautistas nacen por la influencia, nacen del grupo puritano, separatista y puritano, y también de la influencia anabautista. De estos dos grupos nacen los bautistas. Sí, de los anglicanos por un lado, puritanos separatistas, y por otro lado de los anabautistas. Y nacen los bautistas, ¿ya? Pero también de los anglicanos tienen otra rama, que
Llegando casi a mediados del 1700, nacen los metodistas con Juan Wesley. Y del grupo de Wesley se vuelven a separar en dos, que nacen los adventistas del séptimo día, y nacen los movimientos también después de santidad. Y dentro de este grupo de santidad aparecen también el pentecostalismo, fíjense, a principios de 1900. Por tanto, ¿de dónde vienen los pentecostales? Del movimiento santidad, y el movimiento santidad viene del movimiento metodista, y el movimiento metodista viene del grupo anglicano. Es decir, de los anglicanos vienen los metodistas, pentecostales, adventistas y bautistas. Así que bautistas y pentecostales tienen raíces, entre comillas, comunes, lo que eran o no lo quieren. Ya. Así que interesante esta línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué más podemos decir en este periodo? Bueno, cuatro cosas: la reforma y el denominacionalismo. Esto es el resultado de la reforma protestante, es decir, hay grupos que tienen pensamientos para todos y que se diferencian en doctrinas periféricas. La mayoría de estos grupos creen en la justificación por la fe, creen que la salvación es por la obra de Cristo, en la gracia del Señor, creen en la Escritura, ¿cierto? Hay cosas que se comparten, pero hay otros temas que son periféricos que difieren. ¿A quiénes hay que bautizar? ¿Niños o adultos? Hay diferencia, ¿verdad? Y un montón de otras temáticas también. ¿Cómo la iglesia ha de organizarse? ¿De forma episcopal, presbiteriana o congregacional? Todo esto. Entonces, la reforma dio paso al denominacionalismo, que hubiera no una sola iglesia como lo intenta hacer la Iglesia Católica, sino que muchas iglesias que todas se agrupan y se llaman protestantes, las que nacen protestando contra Roma, que son anglicanos, eh, que son también los presbiterianos, luteranos, los grupos principales, porque los bautistas, metodistas y todo lo demás son evangélicos, porque no nacen protestando contra Roma, nacen en otro contexto. Número dos, el denominacionalismo en Europa continental. Bueno, surgen los moravos son un grupo que seguía a Juan Hus, este grupo siguió después, y también surge la Iglesia Cristiana Reformada en Holanda, y también surgen los luteranos, es decir, vemos que hay varios grupos en Europa que empiezan a surgir y forman denominaciones. Además, en Inglaterra se consolida el fenómeno de las denominaciones. Inglaterra era la primera potencia del planeta en su minuto, con la revolución industrial a principios del 1600. Iglesia también nace la Iglesia de los Amigos o los Cuáqueros, con Jorge Fox, en el siglo XVII, eh, que, que no tiene ninguna relación directa con el famoso Cuáquer, hay una relación indirecta. En mi iglesia, hasta el año pasado tuvimos una hermana que era cuáquera, que venía de Centroamérica, que toda su familia era cuáquera. Usted quizá nunca había escuchado de esa iglesia, pero existe, ¿ya? También vemos el metodismo con Juan Wesley, siglo XVIII. En norte está, en Escocia está John Knox, ¿verdad? Funda la iglesia presbiteriana. 1609 nacen los bautistas con John Smith. Y los ingleses fueron los que llevaron el protestantismo entonces después a Estados Unidos. Y en Estados Unidos entonces, ¿qué pasó? Las denominaciones se asentaron en la sociedad norteamericana, que permitía hasta el libre pensamiento o libertad o separación iglesia-estado, que lo llevaron varios grupos también. Recordemos que uno de los primeros fueron los bautistas y anabautistas. Surge entonces también el pentecostalismo a principios del siglo XX, el cual se expandió a todos los lugares del planeta por poner énfasis en las relaciones directas con Dios, en esta experiencia con Dios. Y esa fue también una de las cosas más positivas que hubo en este movimiento pentecostal también. Por tanto, a modo de, bueno, vimos este diagrama, ¿cierto? Pero eh, luteranos nace en 1521 con Lutero, Alemania; Iglesia Reformada Calvinista en Suiza con Calvino; anglicanos con Enrique VIII; presbiterianos con John Knox; bautistas con Joseph Smith, aunque hay dos grupos bautistas, no hay uno, pero digamos, aquí dejamos el primero solamente. En Wesley en 1700, Episcopal en 1785, Ejército de Salvación, William Booth; y Pentecostales, donde hay varios personajes, no hay uno solo. No se atribuye a un solo fundador, ¿ya? Pero en 1900 en Estados Unidos, 1909 en Chile, con Billy Hoover, ¿cierto? En Valparaíso, en el movimiento en Valparaíso también. Así que estos son los que podemos mencionar. Reflexiones y desafíos actuales. Bueno, hay varias cosas que podemos decir como para hoy día. En los países cuna, la iglesia protestante es estatal.
Inglaterra, eh, Alemania, la iglesia protestante es la iglesia del Estado, del fondo. De hecho, el Estado le paga el sueldo a esos pastores anglicanos y luteranos. Pero con todas estas guerras que ocurrieron, todos estos temas por pensar distinto, hizo que la gente tuviera ahora una indiferencia hacia la religión. Por tanto, así como en un momento los principales misioneros eran de Europa hacia el resto del mundo, hoy en día muchas iglesias en Europa están en decadencia, muertas, son museos ahora o bibliotecas, porque hay muy poca participación religiosa, producto de todas estas cosas que sucedieron en la historia. Hubo una reflexión después, más filosofía, más temas de filosofía, y un montón de otras tendencias hizo que hubiera una indiferencia. Por tanto, Europa hoy en día es un campo misionero que hay que ir a evangelizarlo. Es un tema, bueno, si ustedes tienen contacto con organizaciones misioneras a nivel mundial, esto lo van a poder corroborar. También la intrascendencia social de la iglesia protestante. Hubo un tiempo, tuvo mucha participación social. Hoy la iglesia se centraron en sus templos. La fe la redujeron a una fe personal, no una fe comunitaria que tuviera impacto social. Y obviamente hay que aprender de lo que sucedió en Europa, porque siempre va desfasado 30, 50 años al resto del mundo. Por tanto, aprendamos de esto que está ocurriendo. Porque en los años 80 los evangélicos llegaron a alcanzar el 20% de la población, pero ese número nunca ha subido en los últimos censos. Por tanto, debiéramos como evangélicos reflexionar en estos datos que nos entrega el censo. Vamos a ver qué dice después con el nuevo censo que está en desarrollo. Pero debiéramos aprender de lo que sucede en Europa y lo que sucede en otras latitudes. Y la influencia de la ola inmigrante es la Iglesia Protestante Europea. ¿Ya? Eh, es decir, claro, trajeron el Evangelio, pero hoy en día también a Europa llegó mucho migrante desde países islámicos. Y son los islámicos los que más han crecido, digamos, de religión, de países donde hay islamismo, son los que más han crecido, pero no nacen por proselitismo, han crecido porque tienen muchos hijos. Y los estados europeos le han financiado entonces la educación, salud a sus hijos y han crecido y se han multiplicado. Así que esa es la forma de crecimiento a nivel islámico. Así que hay que revisar eso también. Bueno, y ya casi para ir finalizando, ¿cierto? Algunas cositas por acá. Bueno, el movimiento post-denominacional. Algunos plantean que las denominaciones van a acabarse. Yo creo que no, pero hay un movimiento que dice que sí. Peter Barner declaró la existencia de un movimiento post-denominacional llamado Movimiento Apostólico Profético, que no tiene ninguna relación con la reforma del siglo XVI. Surge en Estados Unidos y que dice, ¿saben qué? Más que la reforma, lo importante ahora es que el Espíritu nos guíe. Pasó la época de la iglesia, ahora el Espíritu Santo es el que tiene que guiar a la iglesia. Este movimiento desconoce o no habla de lo que ocurrió en la reforma. Hay iglesias que nunca saben que existió el Martín Lutero. Hay iglesias que nunca... No digo que prediquen de Lutero, se predica la Biblia, ya, por supuesto. Pero ignorar esto o no mencionar esta influencia que recibimos, es decir, son indiferentes a la reforma o la ignoran. Em, También, aunque los postulados principales como la fe, gracia y escritura son dogmas también de este movimiento, son poco valorados. Lo que le importa es el espíritu, la profecía, el mensaje, las cosas escatológicas, Cristo viene, ¿verdad? Se va a destruir el mundo. Ese es su lenguaje. Y en cuanto a los beneficios también, bueno, ellos se benefician de la libertad para dar a conocer sus postulados, constituyen movimiento apostólico. De hecho, el movimiento apostólico profético es como un boom en este tiempo. Esto lo pueden hacer debido a que los reformadores trajeron diversidad y libertad. Había un pastor que decía, mire, hoy día muchos evangélicos hablan lo que quieren y critican a los demás evangélicos, pero los que dieron sangre para que los evangélicos tuvieran libertad de expresar sus opiniones y sus postulados fueron los luteranos. Y le agregaríamos los anabaptistas, principalmente luteranos, con todas sus guerras, que no estamos de acuerdo, pero sí hay que reconocer que gracias a sus guerras se logró tolerancia hacia el mundo protestante. Y los que sin ninguna guerra, sin derramar sangre, el movimiento anabaptista oficial, no el fiasco de Münster, no. También con su pacifismo marcaron tendencia.
Por tanto, la libertad hoy en día que han ganado los evangélicos y protestantes han sido gracias a que otros grupos han dado su vida y han derramado sangre. Luteranos y anabaptistas. Entonces, han pasado más de 500 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis. Hemos cumplido un ciclo, pero hay una generación entera que desconoce la reforma y sus implicancias. ¿Hay suficientes elementos para repensar otra reforma en este tiempo? La iglesia debe estar siempre reformándose. De hecho, una frase de la reforma es iglesia reformada, siempre reformanta. Es decir, en latín diría, la iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose. Lo que significa que la iglesia, así como nace producto de una reforma de Lutero y los demás, tiene que constantemente reformarse y no conformarse a este siglo, diría Romanos 12:2. Pero a veces repetimos tradiciones y hay iglesias que cantan las mismas canciones al mismo estilo durante 100, 200 años. Su mensaje es el mismo, la palabra de Dios no cambia, pero el énfasis que le dan a la Biblia es el mismo, etcétera, etcétera. Y bueno, en medio de este mundo que dijimos los datos duros y difíciles, recordar algo. La Biblia dice, Mateo 16, ni las puertas del Hades, del infierno, de la muerte, prevalecerán contra la iglesia. Por tanto, tenemos esa esperanza que si Jesús está con la iglesia va a seguir creciendo, pese a toda la oposición que pueda haber alrededor del mundo. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí dejo la clase de hoy. Esta es la última clase, va a quedar grabada, pero me interesaba que ustedes vieran esta última parte entonces, entendiendo la otra parte de la reforma y también el origen de las denominaciones y hoy en día cuáles son los desafíos. Así que me interesa ahora que escucharlos a ustedes, escuchar cuáles creen ustedes que son los desafíos actuales para la iglesia y qué resumen entonces personalmente de todo lo que hemos visto, pero ya fuera de grabación.